Bienvenidos a nuestra tercera sesión de nuestro curso intersemestral sobre trabajo social en salud. Una mirada a su crisol método. Vamos a iniciar con las diapositivas en donde nos quedamos la clase pasada. Si logran ver mi pantalla. Sí. Sí. Muy bien, gracias. Vamos a analizar en esta sesión número 3 los fundamentos teórico-metodológicos para la acción social en salud. Una de las partes más importantes que se tiene que comprender para realizar prácticas. Vamos a analizar algunas teorías para comprender las problemáticas que presentan. Vamos a ver también modelos de intervención, instrumentos de trabajo social, técnicas, y como parte de la modernidad institucional, también vamos a analizar tecnologías. Bien, la visión teórica instrumental del trabajo social ha permitido dotar de cientificidad la intervención y las prácticas institucionales. En el gráfico se muestran 6 elementos clave que debe tener toda intervención para fomentar una práctica idónea. Tenemos que cumplir con estos elementos para que las prácticas sean integrales e idóneas. Vamos a ver. Bien, nos dice este esquema que tenemos que estar consciente y tenemos teorías como la teoría de campo, la teoría del rol y la teoría conductista. Asimismo, nos vamos a basar siempre en un método específico, método de grupo, método de comunidad o método de animación cultural. Vamos a analizar todas estas problemas o afecciones desde un modelo de intervención. Puede ser un modelo sistémico, un modelo clínico normativo o un modelo de intervención en crisis. Todos estos elementos se van a implementar de instrumentos, como puede ser un programa, notas de trabajo social o un cuestionario de entrevista. Asimismo, estos instrumentos se van a complementar de técnicas como la observación, el rapport o las habilidades para la vida. Y como complemento esencial, vamos a tener la parte de tecnologías que vamos a ver más adelante, y pueden ser estas, la tecnología círculo de 6, esta que se usa en los ámbitos comunitarios para protección y alerta cuando una persona se siente en peligro, le manda una notificación a 6 contactos, ubicación geográfica actual. El diario de campo digital, que es Field Notes, o el Genopro para realizar genogramas o familiogramas mediante la computadora. Estos serían algunos de los elementos para una praxis idónea. ¿Qué nos dicen en este sentido las teorías? En los albores institucionales del trabajo social es algo empírico, irreconocible y por lo tanto inaplicable, ya que no se ha logrado adecuadamente el binomio teoría-práctica, ya que el modus vivendi institucional en su mayoría de tiempo
saturados de prácticas operativas, administrativas y repetitivas. Por ende, prácticas no sustantivas, al no crear metodologías, modos o modelos de intervención. Las teorías en la intervención profesional nos ayudarán a comprender y desmenuzar el comportamiento y las actitudes del usuario o de un familiar. La disciplina de trabajo social abarca teorías sociológicas, psicológicas, de política social y organizativa. Estas teorías sirven para entender y explicar los siguientes aspectos: la conducta de los clientes, los orígenes sociales de la conducta y el social tenemos en el siguiente esquema. En el siguiente esquema, Malcolm Paine, en su libro Teorías Contemporáneas del Trabajo Social, que al momento de nosotros comprender las teorías nos va a permitir descifrar la conducta de los clientes, por qué tal vez realiza ese patrón, si es algo que ve en el sistema familiar, porque el cliente tal vez es violento, si es porque él sufre violencia en el entorno familiar o qué es lo que está detonando estas acciones. Nos va a también analizar los orígenes de la conducta a través de toda la historia familiar, de dónde deviene ese problema, desde qué generación atrás. Y también nos va a permitir analizar el entorno social en el que han vivido los clientes, si el entorno o el área geográfica donde se desenvuelve la persona o familia también es un factor de riesgo para que ellos generen algún comportamiento anormal. Vamos a ver aquí un esquema de las teorías. Bien, tenemos aquí 3 teorías que vamos ahorita a explicar cada una. Ayuda con lectura Albaneri, por favor. Teorías para el trabajo social en salud. 1.1. Teoría del funcionalismo. Surgió en Estados Unidos en los años 30. Su base psicológica proviene de la psicología de Otto Rank. Se centra en ayudar a los clientes en su desarrollo personal. Se les da un mayor relieve a los aspectos sociales y culturales del desarrollo humano. Está menos interesado en los sentimientos internos y más en los externos. 2. Teoría de campo. Las variables más importantes que están actuando en los campos o espacios vitales son para Kurt Lewin la atención, la fuerza y la necesidad, gracias a la cual la conducta tiene una finalidad. Para comprender el comportamiento humano hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en tiempo real. 3. Teoría de la impotencia adquirida. Esta teoría nos menciona que las personas adquieren el convencimiento de que sus acciones no producirán generalmente resultados útiles. La gente pierde la motivación, tiene ansiedad y se vuelve deprimida. El trabajador social le tiene que otorgar su capacidad para atender comportamientos útiles. Gracias, Albaneri. Bien, en este esquema de 3 primeras teorías, analizamos la teoría del funcionalismo, una teoría muy vieja de los 1930, donde sus bases son la psicología de este determinado autor que es Otto Rank, y nos dice que vamos a analizar el desarrollo personal y vamos a poner énfasis en aspectos sociales y culturales del desarrollo humano. Aquí se centra más en los aspectos del contexto o aspectos secundarios que en los sentimientos del cliente o los problemas muy arraigados. Después tenemos la teoría de campo de este autor Kurt Lewin, donde él menciona algunos conceptos clave de su teoría,
donde vamos a analizar el campo o el contexto, que son los factores externos. Vamos a analizar la atención, que van a ser las problemáticas que presenta esa familia o persona en particular. Y otros dos conceptos importantes que es la fuerza y la necesidad. A través de estos vamos también a poder intuir la conducta o el comportamiento del cliente. Y tenemos, por último, la teoría de la impotencia adquirida. Esta teoría, sobre todo, es de las que considero más importante conocerla cuando nos encontramos en el ámbito de la salud, porque los pacientes o los usuarios llegan generalmente con este sentimiento de desvalía o cansados. Entonces vienen con muchos sentimientos negativos por su mismo proceso de enfermedad, donde sienten que no tienen capacidades adecuadas. Entonces, a través de esta teoría de la impotencia adquirida, vamos a otorgar capacidad útiles para las personas y vamos a otorgar estrategias de autogestión. Tenemos otras dos teorías. La teoría conductista se enfoca, nos habla de tres preceptos clave: el condicionamiento respondiente y el condicionamiento operante, y por último el aprendizaje social. Según esta teoría del aprendizaje, la conducta normal es producto del aprendizaje, igual que cualquier otra conducta que no suele ser apropiada. Por ejemplo, en un contexto familiar, si se ven que ambos padres de familia se tratan con amor, con cariño, con respeto, obviamente los hijos van a replicar esas actitudes, ¿sí? A eso se le denomina el aprendizaje social. Están aprendiendo lo que están viendo. Sin embargo, contextos de violencia o contextos de riesgo, de igual manera los hijos van a copiar esas actitudes. Nos dice también que el refuerzo, ya sea positivo o negativo, fortalece la conducta. Y aquí el castigo, tanto si es positivo como negativo, debilita la conducta. Entonces, nos hace énfasis en que los refuerzos sean positivos para generar cambios estructurales en la familia. Tenemos después otra teoría, la del apego. El psicólogo John Bowlby, quien en su trabajo en instituciones con niños privados de la figura materna, condujo a formular esta teoría del apego. Nos dice que el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o con sus cuidadores y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí esta teoría también nos informa que estos niños, estos infantes que tienen el acompañamiento de la madre, van a tener un mejor desarrollo de la personalidad que tal vez los que carezcan de esta figura materna o paterna o de acompañamiento en su niñez. Tenemos otra teoría que es la teoría del triángulo perverso. Esta también nos podemos encontrar con este tipo de triángulos al analizar más a profundidad la familia. Nos indica que es cuando dos miembros de un mismo sistema familiar unen fuerzas para estar en contra de un tercer miembro. Puede ser padre e hijo mayor contra madre, ¿sí? Esas combinaciones. Entonces nos dicen que forman una alianza que une a dos de ellos de generaciones distintas contra el tercero. Tal alianza se caracteriza por el hecho de ser negada por parte de los aliados y todas las veces que el tercero se va a lamentar de esta circunstancia. Estos comportamientos podemos ver
a veces que son comunes. Generalmente es papá e hijo contra la mamá o viceversa, mamá y una hija contra el papá, etcétera, dependiendo cómo las situaciones también de poder que se tenga en el mismo núcleo familiar es como van a surgir estas alianzas. Estas alianzas evidentemente pues son negativas, afectan la estructura, la comunicación y el funcionamiento de la familia. Y lo ideal es que se tuviera una relación horizontal, sin embargo, al mismo tiempo con orden por parte del progenitor o los progenitores, ¿sí? Para que no haya este tipo de aversiones. Tenemos otra teoría que es la teoría del doble vínculo. Según Bateson, un doble vínculo es un dilema comunicativo por la contradicción entre dos o más mensajes. Una situación comunicativa que causa sufrimiento y puede derivar en algún trastorno psicológico. Veámoslos en un ejemplo. Un niño trata de relacionarse con su madre, la cual sufre de dificultades afectivas. Esta le expresa cuánto lo quiere, pero a nivel gestual. Al nivel gestual al niño solo le van a llegar señales de rechazo. Por lo tanto, el mensaje que la madre expresa verbalmente no coincide con el mensaje que su cuerpo está enviando. De esta forma, este se encuentra atrapado en una contradicción que implica afecto y rechazo. Bien, estos dobles vínculos se generan precisamente cuando no está cuadrando el mensaje verbal con el mensaje corporal. En esta etapa de la niñez, eh, es, es como de mucho énfasis que se comunique con ambas partes porque los niños son más propensos al contacto físico más que los adultos. Entonces, por ejemplo, nos indica el texto que le está diciendo con palabras de manera verbal el afecto, sin embargo, tal vez su postura es alejada o con brazos cruzados o con una cara que no denota am, como cariño, sino más bien seriedad. Entonces, a esto se implica el doble vínculo en cuanto a ambos lenguajes corporal y de habla. Entonces, es así. Hay muchas más teorías, ahondamos solo en un poco de ellas. Conocer estas teorías en la intervención con casos nos permitirá generar diagnósticos más acertados, también conocer a profundidad las características y comportamientos del usuario y el sistema familiar. Asimismo, va a dotar de cientificidad nuestra práctica institucional. Esto en cuanto a las teorías. ¿Tienen alguna duda en esta parte de las teorías? ¿Conocen alguna otra importante también para el análisis de situaciones de salud, de situaciones con problemáticas familiares? ¿Qué, qué conocen acerca de este punto, de este tema de las teorías? A veces es algo enigmático y algo que pensamos tal vez que solo para la sociología o para cuestiones más investigativas. Sin embargo, es algo que tenemos que conocer y tener inherente a nuestra práctica. Entonces, ¿alguna duda aquí, chicos? No, maestra, ninguna. Ok, continuamos. Bien, tenemos aquí otro esquema muy interesante acerca de la investigación e intervención en el campo de la salud pública. La teoría va a ir ligado también con procesos de investigación. ¿Para qué nos va a servir la investigación en trabajo social? Que también es otro tema poco explorado o un tema que les parece difícil, que les parece que está solo hecho para ciertos perfiles, cuando en realidad siempre estamos haciendo investigación. Lo que a veces no lo compartimos
tal vez adecuadamente en algún trabajo publicado. Sin embargo, toda entrevista o toda intervención social se hace una investigación a priori. Bien, la investigación nos va a permitir generar líneas de investigación acorde a las nuevas enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Todo se está tornando, todos los esfuerzos y todas las investigaciones novedosas se están enfocando a la pandemia y al contexto sanitario actual del COVID-19 en esfuerzos de radio, televisión y desde el gobierno también federal se están generando estas líneas de investigación-acción contra la pandemia de COVID-19, ¿sí? Para que la población esté informada y conozca las consecuencias y los cuidados. Esto es lo que nos va a permitir la investigación, generar conocimiento de enfermedades actuales. También nos va a permitir implementar prevención y educación para la salud a sectores específicos como mujeres, niños, ancianos o personas con enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que pasó también en este contexto de pandemia? Por ejemplo, se mandó a descansar a la población de riesgo, que fueron estas mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión u obesidad, con un estado de riesgo latente, también los mandaron a descansar, entre otros sectores vulnerables. Entonces, nuestra educación para la salud también va a ir enfocada a proteger aún más a esta población de riesgo. Nos dice también que la investigación nos va a permitir ampliar redes de apoyo sociales e institucionales y generar directorios especializados. También nos va a permitir dotar de capacidades de resiliencia y habilidades para la vida a acompañantes terapéuticos o cuidadores primarios y a pacientes. Esto a través de una acción esencial que son los grupos de ayuda mutua. Y nos permite, como última esfera, crear nuevos modelos de intervención en trabajo social para el campo de la salud pública y para el campo de la salud mental. Bien, pasamos a otro tema estratégico que son los modelos de intervención. Los modelos de intervención en trabajo social es otro elemento que se puede explorar desde la práctica institucional y desde la sistematización de la práctica. En la siguiente tabla se presentan 41 modelos de intervención en trabajo social divididos por caso, grupo y comunidad. Bien, tenemos aquí el esquema de los modelos. Analicen cuáles sí conocían, cuáles no conocían, cuáles les parecen importantes, que los expliquemos. Ahorita vamos a analizar algunos de los más importantes. Sin embargo, quiero que vean con detenimiento esta. ¿Cómo ven esta tabla de los modelos, chicos? Pónganmelo en el chat. O abran sus micrófonos. ¿Alguno les parece familiar? Algunos que tal vez nunca habían escuchado. Bueno, de lo que yo estoy percibiendo es que, por ejemplo, los que son modelos de intervención de caso son como muy específicos, ¿no? O sea, de crítico, radical, por ejemplo, que dice fortalecimiento de la identidad femenina.
O sea, como que ya son formas muy específicas de acuerdo a la persona o al individuo al que se quiere aplicar. Pero, por ejemplo, a mí me surge un poco de duda porque los que son los de grupo y comunidad, hay veces en que existe, bueno, de lo que yo me puedo percatar en la especialidad es que existe como esta diferencia entre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, o que incluso hay un modelo mixto, ¿no? Que puede ser de grupo, comunidad y ya integra todo. Pero, por ejemplo, me llama la atención que en grupo y en comunidad, a pesar de que, pues sí, somos personas y estamos en una sociedad y esto, pues como que no hay una perspectiva de género, ¿no? Sí, exacto, Marina, gracias por tu aporte. Este tema de perspectiva de género se ha ido permeando en los últimos años. Obviamente, todos estos modelos que aquí les pongo en la tabla, fue a través del análisis de libros muy viejos, en realidad son de libros de hace 100 años. Entonces, vean cómo también nuestros marcos epistemológicos los tenemos que cambiar y los tenemos que adecuar a las problemáticas que estamos viviendo hoy en día. Como bien lo menciona su compañera Marina, los modelos de caso van enfocados a problemas más particulares y los otros dos se enfocan a generalidades, ya porque estamos trabajando con más personas. Voy a revisar el chat que aquí me pusieron algunos aportes. Sí, maestra, gracias. Gracias. Y bueno, a mí me surge una duda porque a lo mejor no sé, o sea, en este caso, cuando son intervenciones, por ejemplo, para mujeres que han sido, no sé, violentadas o violadas, o sea, ya enfocándolo como a un programa de salud, sí debería de haber alguno, ¿no? Que exista así como, o sea, un modelo de intervención en un grupo para mujeres con virus del papiloma humano, o con mujeres con SIDA, o así, ¿no? Sí, exacto. Lo que hay de repente son protocolos de actuación. Esto es diferente a modelos de intervención. Estos protocolos nos dicen cómo debemos realizar nuestras acciones como dentro de la norma, dentro de la legalidad. Sin embargo, no tienen la visión holística o integral de trabajo social, no incluyen técnicas, herramientas que usar con esa población en específica, valores del propio modelo. Entonces, sí se deben generar este tipo de modelos super específicos, atendiendo problemáticas específicas para que nuestra atención sea obviamente con mayor calidad. Porque aunque son de caso, algunos modelos son más generales. El de gestión de casos es un modelo que se puede utilizar en todos los casos, es un modelo muy general. Voy a explicar ahorita más adelante. Y no existen estos modelos específicos que se puedan implementar y aparte con elementos de la actualidad, como les digo, todas estas modelos de intervención son con marcos teóricos, epistemológicos, ya un poco antiguos. Dar lectura aquí en el chat. Albaneri nos dice, ya había escuchado el psicosocial, funcional, sistémico y gestión de casos, ¿ok? Si son los más conocidos. Javier Esaú, conozco el psicosocial, centrado en el problema, intervención en crisis, sistémico y el humanista. De los otros modelos los desconozco. Nos dice Geraldi, ya había escuchado el funcional, mediación y un poco de intervención en
Ok. Sí, estos modelos fueron extraídos de diversos libros de trabajo social, sobre todo de España, de Chile. Los marcos epistemológicos están un poquito más, y es de ahí donde sacamos modelos de intervención. Vamos ahorita a analizar cada uno de ellos. ¿Algún otro comentario? Pueden ponerlo en el o con su micrófono. Bien, vamos con el análisis de algunos de estos modelos. Obviamente no todos, porque necesitaría de un curso intersemestral completo sobre modelos de intervención, y sobre todo la parte que a mí más me interesaría, que vamos a hablarlo con la maestra Elia, que estaría interesante la creación de modelos de intervención, porque sí, que los conozcan, los dominen, está muy todo. Sin embargo, lo esencial es que ustedes tengan los propios modelos. Son habilidades que se debe de tener en la actualidad. Entonces, ya veríamos la manera de integrar algún curso intersemestral de modelos de intervención. Mientras vamos con la definición de los modelos en trabajo social. Desde nuestra visión, los modelos de intervención en trabajo social son un arquetipo metodológico para el análisis, acompañamiento e intervención social con los usuarios y sus demandas o problemas, el cual es formado por un corpus teórico, instrumental y valores propios acorde a la institución, sector vulnerable en el que se va a aplicar, y a través de sus diversas acciones y estrategias transformará y empoderará a los sujetos sociales. Esta es una definición de elaboración propia acerca de los modelos de intervención. Vemos que se tiene que votar a un cierto sector y también a las políticas de la propia institución. En el siguiente tema tenemos el beneficio del uso de estos modelos. Nos va a permitir comprender existentes, determinar alternativas, procedimientos, intervenir hacia el cambio, formalización y la problemática detectado, fines y acciones, un sentido integral en programas y proyectos, y una contextualización de la realidad abordada. Esto nos dice la autora Maldonado. También para cada concreto hay que determinar qué tipo de modelo se quiere, se puede desarrollar,
Cada modelo aborda realidades complejas de la persona y su medio social. Va a abordar tipos de situaciones en las que tendrá un marco ideológico y conceptual de referencia, tendrá una naturaleza propia de intervención, tendrá un marco institucional, valores y ética, va a tener la concepción de la persona que sufre un problema y también la naturaleza de la relación significativa entre el trabajador social y el usuario al que en este ayuda. Que yo estoy en contra de estos términos de ayuda porque me parecen un tanto asistencialistas, pero bueno, esta es visión de un autor. Hay que tratar de ese tipo de visiones o de palabras. Bien, el modelo implícito, según la autora de la red, estos elementos teóricos que los sustentan la intervención de ese modelo. Más tarde vamos a ver un modelo de intervención producto de los trabajos de la maestría en desarrollo social que cursé. Entonces, en materia de modelos de intervención, nos dejaron hacer un modelo y yo lo relacioné con instituto, obviamente, que es donde estoy en el ámbito institucional, y los elementos en un momentito más lo vamos a platicar. Entonces, lo que les digo que es un modelo propuesta, no a versión de pilotaje, está en plano teórico. Lleva el sustento teórico de la teoría global. ¿Cómo hacemos referencia al uso de las tecnologías y a sus potencialidades? Nuestro referente teórico es la aldea global de Marshall McLuhan. Es uno de los teóricos con el que nos enfocamos. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una intervención enfocado en embarazadas, pues van a tener que buscar epistémicos que hablen de esa práctica y poder justificar su acción. Por eso es lo importante que les menciono del conocimiento de las teorías o de trabajos teóricos antes para ustedes que tengan un norte y puedan justificar científicamente y darle un peso a su intervención. Tenemos también que los modelos tener elementos de análisis que explican su situación y una realidad determinada. Vamos a tener metodológicos como las técnicas, los instrumentos o las tecnologías que van a apoyar ese modelo específico. Vamos a tener también elementos funcionales en la relación a resultados obtenidos y por último, elementos filosóficos y valores implícitos. ¿Algo aquí, chicos, chicas? En cuanto a... Yo tengo una duda, pero más bien para mis compañeros, si ellos sí escuchan bien, es que a mí se me está como que cada cierto tiempo se traba, como que se traba su audio, pero no sé si sea mi internet o todos, Es de todos. sí, es que como que se está trabando su audio, o sea, como que habla y luego como que se va tantito, o sea, como un segundo, entonces es raro. Ok, a ver, entonces, repito esta diapositiva. Indíquenme. O sí quedó... Sí se le entiende, pero a veces se traba, como que se corta, ajá, pero sí se le entiende un poco. Javier Saúl levantó la mano. A ver, Javier. No habíamos tenido Yo creo que problemas de otros audio cursos antes, otras sesiones, ¿verdad? Qué raro. Adelante, Javier, te escucho. no, yo creo que no es necesario repetir la diapositiva. Me gustaría más que nos comentara su experiencia, que hacía en la maestría, decía que
usted elaboró un modelo propio para la institución en la que trabaja. Eso a mí me gustaría más recuperarlo. Sí, lo tenemos en esquema, en mapa conceptual, los elementos del modelo. Sí les voy a profundizar para que no se preocupen. Sí vamos a tocar el tema a profundidad. Sí, nada más que está un poquito más adelante. ¿Alguna otra cuestión, chicos, chicas? Continuamos. Todo bien, Rocío. Erika, todo bien. Bien. Entonces vamos a continuar. Si vuelve a pasar este tipo de situación, que ustedes no logren entender algo que yo estoy explicando, por estas interferencias que me mencionan de audio, me lo hacen saber. ¿Sale, chicos? Para que no se queden con ninguna duda. Bien, vamos a ver modelos de intervención para el trabajo social en salud. Tenemos el modelo psicosocial. Este es históricamente la primera forma del trabajo social de caso, con exponentes como Mary Richmond, Gordon Hamilton y Florence Hollis. Ella es la representante más importante de este modelo. Está influenciado por la teoría del psicoanálisis. Cuenta con 3 fases clave. La fase inicial consiste en la formulación del diagnóstico y relación de trabajo con el cliente, y esta fase va a comprender de 3 a 5 entrevistas, es decir, vamos a ver al usuario o al cliente de 3 a 5 veces. En la parte etiológica se buscan los factores del pasado que actualmente estén incidiendo en la problemática. En la cuestión dinámica se busca expresar la interacción de las fuerzas que están presentes aquí y ahora para presentar las dificultades o facilitar las soluciones. En la parte de clasificación, el diagnóstico trata de comprender cómo funciona el sistema biopsicosocial y también cuál es la relación del cliente con otros subsistemas. Tenemos una segunda fase, es de seguimiento, y aquí nos menciona que el plan de acción y objetivos, cuando reflexionamos sobre cuál es la mejor manera de ayudar a un cliente, comenzamos por considerar los objetivos del tratamiento. Y una última parte de cierre, eh, aquí se trata de ayudar al cliente a comprender qué recursos están a su alcance y cómo hacerlos ver. Utiliza determinadas técnicas como la aireación, entrevista, atención, comunicación afable y con el lenguaje corporal. Esto nos menciona la autora Matilde Durand-Kent en su libro de modelos de intervención. Profesora, disculpe una pregunta. ¿En qué consiste la aireación? No había escuchado ese término. ¿Quién me preguntó? Es que no veo aquí el nombre. Marina, ¿verdad? Miren. Es técnica se complementa con el rapport y es para que el sujeto saque como estas problemáticas. Es para que su mente se relaje, se esparza. Es también parte de las técnicas del modelo de intervención en crisis. Es la acción. ¿Alguna otra pregunta? Este es de los modelos más antiguos. Tienen de exponentes a Mary Richmond, entonces imagínense. Es de los modelos más viejos, sin embargo, con elementos teóricos, metodológicos
que actualmente están utilizando. Esta areación, las entrevistas, la comunicación verbal y no verbal adecuada para lograr el rapport. Entonces tienen estos 3 elementos. ¿Alguna otra pregunta? Eso era todo. Gracias, profesora. ¿Alguien más? ¿Puede ponerlo en el chat? Nadie, vamos a continuar, ¿sale? Dice Magna que no fue. Bueno, quien me hizo la pregunta, gracias por la pregunta. Es que de repente aquí no me confundo. Bien, el siguiente intervención es el modelo de intervención en crisis. Nos va a dar lectura Javier Esaú. Sí, bueno, ¿se me escucha? Adelante, escuchamos. El modelo de intervención en crisis. Una de las precursoras de este modelo es Naomi Golan. Sus teorías basadas en la teoría del rol, del estrés, del aprendizaje y de la homeostasis. Otros autores de este modelo son Howard Parad, Lydia Rapport y O'Hagan. Las fases de las crisis o duelo, según este modelo, son negación, rebelión, negociación, depresión y aceptación. Fase inicial. En este primer acercamiento se tiene poco tiempo y el usuario tiene una sensibilidad exacerbada, con una duración de 6 semanas. Si se supera este periodo, hablamos de una crisis aguda. Fase intermedia. Encontrar las técnicas que han sabido utilizar en el pasado, así como la utilización de elementos para hacerle frente, como la externalización de la frustración y desahogo. Fin de la intervención. En esta etapa se prepara al usuario, aprenda nuevas dirección y medidas de funcionamiento. Durant-Ket, 1996. Gracias, Javier. Bien, tenemos un modelo que tenemos que conocerlo y utilizar porque nos puede servir en el ámbito institucional e incluso en el propio ámbito familiar, ahora que estamos conviviendo con este proceso con este ambiente de pandemia. Entonces es importante conocer estos elementos. La precursora es Naomi Golan. Ella nos dice que tiene 3 fases claves, su modelo de intervención, y nos hace énfasis en que si esta situación de tristeza o depresión supera las 6 semanas del proceso de muerte de la persona, estaríamos hablando ya de una crisis aguda. Esas deberíamos de canalizarlo con un especialista para que atendiera de manera más oportuna la problemática que esté teniendo la persona o el cliente. Nos dice también en otras interesantes que va a encontrar las técnicas que se han sabido utilizar como para externalizar. En esta parte de la intervención en crisis es importante que las personas externalicen los problemas porque el diálogo es una curativa. Entonces, a medida de que ellos están compartiendo esta situación que les aqueja, que les causa problemas, van a ir también sanando a través del diálogo. Entonces, esta parte de dialogar, incluso de expresar los sentimientos mediante el llanto, es parte de liberadora y de desahogo. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones similares, no hay que reprimir
estas acciones, sino dejar que fluya porque la persona se va a sentir más liberada. Nos dice también otro punto, las etapas del duelo, negación, rebelión, negociación, depresión y por ya la aceptación. Bien, tenemos un modelo, es el modelo sistémico. Los orígenes de este modelo datan de los 1930, imagínense, de los modelos más viejos. Acabo de terminar hace poquito, a inicios de año, un capítulo acerca precisamente de intervención para mi segundo libro, y me da de esto, de imagínense, marcos de 1930, ya en 2020, siguen siendo acordes. Vamos a ver quién es el autor de este modelo sistémico. Cuando Hangis, un sociólogo de la Smith Social Work, en trabajo social de los sistemas, su fundamento parte de la teoría de sistemas de Carl Ludwig Bertalanffy, que es un biólogo y filósofo austriaco. La teoría de este autor sugiere que el elemento central son las interacciones de los elementos dentro de un sistema. Esta teoría deja de lado la postura de análisis individualizado para una óptica del entorno y las interacciones entre ellos. Su principal propósito es mejorar la interacción y la comunicación de las personas con los sistemas que los rodean, así como enlazar a las personas con aquellos sistemas que puedan prestar servicios, recursos y oportunidades. Entonces, tenemos un modelo sistémico, va a dejar la visión psicológica, que se tenían otras posturas teóricas, otros tipos de modelos como el psicológico, el psicosocial, el clínico normativo, donde sus acepciones centrales son priorizar el problema del cliente. Y este modelo sistémico dice que sí, el problema del cliente, interiorizarlo, pero hay que ver qué pasa con las relaciones con los otros sistemas familiares, con el padre, con los hermanos, e incluso también con su contexto, la comunidad o sus otras esferas de. Nos dice también que es importante que nosotros identifiquemos cómo vamos a enlazar a las personas con sistemas que puedan darles algún servicio u oportunidad. Es decir, no solo vamos a ver las cuestiones negativas, sino cómo va a fungir adecuadamente una red. Nos dice Erika Amanda que se está nuevamente. Entonces, ustedes me indican, ¿están escuchando bien? Repito, ¿escucharon bien? Por 3. A ver, déjenme, reviso la conexión. Mi señal está están todas las líneas. Fíjense que qué raro. Maestra, igual a lo mejor en donde está la conexión de Wi-Fi, dele al botón derecho en donde dice solucionar problemas, y si de